Hola, muy buenas tardes, espero que estén bien. Soy el profesor Diego Salazar Aravena y hoy día vamos a comenzar el laboratorio número 4 de estática. Le voy a compartir la pantalla para que podamos comenzar. Aquí. Aquí. Entonces, el objetivo del día de hoy es determinar las componentes rectangulares del peso en un plano inclinado, asociándolo con los valores de la normal, reconocer la diferencia entre la fuerza de roce estático y cinético, y utilizar las ecuaciones de movimiento de un sistema estático que contiene poleas. Entonces, para comenzar, vamos a ver este video que aplica todo eso de la estática. Ahí está. Su departamento está en el cuarto piso, pero el ascensor no sirve, así que tendrá usted que subirlo por las escaleras y gracias. Creo que lo subiremos nosotros. Y yo creo que no. ¿Por qué? Pues no tenemos grúas, tampoco poleas, ni tenemos cuerpos robustos y fuertes. No necesitamos fuerza, somos físicos. Somos los descendientes intelectuales de Arquímedes. Dame un poco de apoyo y moveré el mundo. La cuestión es que si esto se me cae encima... ¡Oye, tú ayúdame! Arquímedes estaría orgulloso. ¿Otra idea? Sí, pero creo que todas involucran superpoderes. Despacio, despacio. Ya está. Ahora hay un plano inclinado. La fuerza requerida para subir se reduce por el ángulo de la escalera como 30 grados o como a la mitad. Solo es la mitad. Es la mitad. Empuja. Es fácil. Matemáticas. ¿Cuál es tu fórmula para girar? ¿Qué? No hay problema, yo me subo y tú me ayudas a girarlo. Ah, la gravedad del coco de los grandes genios. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció el video? Buena. Está ¿Una bueno, serie ¿no? antigua? Buena. ¿Eh? Una serie antigua. Esta es de Big Bang Theory. Son 4 físicos, bueno, son 3 físicos, 3 doctores en física y un ingeniero, que es Wolowitz, y lo que tienen que hacer ellos, ¿cierto?, es subir este objeto, esta caja, sobre un plano inclinado. Entonces ellos observan ahí, lo que tienen que hacer es aplicar una fuerza, ¿cierto?, sobre esta cruz que se ve acá, para poder deslizar el objeto y vencer la fuerza de roce que hay, que es lo que mantiene el objeto ahí estático. Entonces, como ustedes ven, hay una fuerza de roce estática que está ejerciendo la caja con respecto a la escalera, y hace que esa caja no se caiga de ahí, pues ellos la dejan ahí y no se mueve la caja. Entonces tienen que hacer una fuerza, ¿cierto?, desde un extremo de la caja, en este caso empiezan a hacer la fuerza desde acá, para poder deslizarla, ¿cierto?, vencer ese roce estático que hacía que la caja estuviera ahí, y tener un roce cinético, y poder desplazar la caja hacia arriba. ¿Cuál es el problema? Que cuando la sueltan, ¿cierto?, primero la suelta él, después la suelta el otro, y por la fuerza de gravedad, ¿cierto?, la caja se cae. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver las fuerzas que actúan en un sistema, ¿cierto?, en este caso sobre la caja, donde tenemos el peso, ¿cierto?, que siempre apunta hacia abajo, que si no hay ni una fuerza que esté actuando sobre él, la caja se va a caer. Tenemos la fuerza de roce que ejerce la escalera con respecto a la caja, a la superficie de la caja. Tenemos la fuerza normal que apunta hacia afuera, ahí la vamos a revisar. Y ellos comentaban ahí que ojalá la escalera tuviera un plano inclinado de 30 grados para que tuvieran que hacer la mitad de la fuerza. Entonces ahí lo vamos a ver con una aplicación para ver cómo varía la fuerza que tengo que aplicar yo en cierta dirección para que disminuya su fuerza, su peso. Entonces, en la dinámica se dice que es el estudio de los cuerpos considerando las causas que le provocan. Ahora, ¿qué es lo que genera la dinámica? ¿Qué es lo que genera el movimiento? Es una fuerza. Y esta fuerza, dice, de forma pictórica, se denomina la interacción entre dos o más cuerpos.
Entonces, cuando ellos ejercen una fuerza sobre la caja, están empujando, ¿cierto? Están empujando esta caja para poder desplazarla de un lugar a otro. Dice, tiene relación con la capacidad de aplicar fuerza, por tanto, decir Mario tiene más fuerza que Andrés es incorrecto. Debería ser Mario tiene mayor capacidad de ejercer una fuerza que Andrés. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de fuerzas, tenemos dos tipos de fuerzas. La fuerza de contacto, que es cuando yo interacciono, ¿cierto?, con un objeto, en este caso ahí está corriendo el monito, o en el caso la fuerza de arrastre que está tirando ahí a la hermanita acá abajo en este cochecito. Y también tenemos fuerza a distancia como la fuerza magnética, ¿sí? La fuerza que ejerce aquí dos imanes que cuando tienen las polaridades opuestas se atraen, y cuando las polaridades son las mismas se repelen, ¿cierto? Uno ha tomado un imán y a veces no lo puede juntar, y es porque los polos tienen la misma polaridad, los dos positivos, los dos negativos, los dos polos norte, los dos polos sur. Y en el caso de aquí tenemos la torre de Pisa y tenemos la fuerza de gravedad. Pues si yo dejo un objeto y lo suelto, el objeto va a caer al suelo. Entonces, cuando uno habla de la fuerza, del concepto fuerza, uno habla del peso, y el peso se mide con la unidad de medida que es un newton. Y un newton es un kilogramo por la masa partido por el, o sea, un kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. Entonces, kilogramo es la unidad de medida de la masa, y metros partido por segundo cuadrado es la unidad de medida de la aceleración. En este caso, la aceleración gravitacional es 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Y también tenemos otro tipo de fuerza que es el peso, ¿cierto? La normal, que la vamos a ver ahí, la fuerza de tensión de una cuerda, y la fuerza de roce que ya nombramos que era el contacto de dos superficies. Entonces, con respecto a la fuerza de peso, nosotros podemos decir que el peso siempre apunta para abajo. Si tenemos acá la horizontal, tenemos una cajita, siempre está apuntando hacia abajo, o si tenemos un plano inclinado, también el peso siempre apunta para abajo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando aquí tenemos la horizontal, es fácil descomponer el peso porque tenemos esto apunta para abajo y tenemos otra fuerza normal que la vamos a ver ahora, pero en este caso, cuando tenemos un plano inclinado, tenemos que decomponer la fuerza de forma vectorial. Entonces vamos a tener una componente en Y del peso y vamos a tener una componente en X del peso. ¿Ya? Ahí la vamos a descomponer. Y también tenemos la diferencia del peso en la Tierra, donde nosotros sabemos que la fuerza de la aceleración gravitatoria es 9,8 metros partido por segundo cuadrado, pero en el caso de la Luna, esta se reduce a un sexto, por lo tanto, el peso en la Tierra de este astronauta con todo su traje, si la masa es 120 kilogramos, viene siendo de 1200 newton. En cambio en la Luna, el mismo astronauta tiene un peso de 200 newton. O sea, se reduce a un sexto, ¿cierto?, el peso en la Tierra como el peso en la Luna. Ahora, cuando uno habla de la fuerza normal, es la fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, si la superficie de contacto es la mesa, y yo tengo el libro, entonces voy a tener el peso del libro, que apunta hacia abajo, y inmediatamente le sale una fuerza normal perpendicular a la superficie de contacto. Dice, es una fuerza de reacción al peso o un apoyo a una determinada superficie. Si tenemos un plano inclinado, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener el peso que siempre apunta hacia abajo, lo que va a hacer que esta cajita se caiga, pero la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, independientemente como sea la superficie de contacto, tengo una fuerza aquí de reacción. En el caso de la mesa, como estaba el libro, tengo el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Y en el caso acá, si estoy apoyando un celular contra la pared o un borrador, tengo que el peso apunta hacia abajo, tengo que ejercer una fuerza para que este borrador no se caiga de la pared, pero perpendicular a la superficie de contacto, aquí le sale una fuerza normal también. Entonces en este punto, hacia afuera, sale una fuerza normal. ¿Sí? También cuando uno tiene una cuerda en un sistema, se habla de una fuerza T, que es la fuerza de tensión de la cuerda. Entonces en este caso, si nosotros tuviéramos este plano inclinado, y esto estuviera estático, si este auto no se moviera, entonces nosotros tenemos acá un peso, ¿cierto? La masa por la aceleración de gravedad apuntando hacia abajo, y hacia arriba tenemos la tensión de la cuerda. Ya esta tensión va a ser la misma todo por aquí, pasa por acá, entonces tenemos la misma tensión de la cuerda hasta este punto.
suponiendo que las poleas son ideales y no tienen roce, ¿ya? En esta parte de estática vamos a suponer que las poleas son ideales y no tienen roce. Después cuando veamos el torque, más adelante, vamos a ver que las poleas sí tienen un diámetro desde el centro hasta la orilla de la polea, y sí tienen un roce ahí entre la cuerda y la polea. Pero ahora para estática vamos a suponer que las poleas son ideales, que no hay rozamiento entre la cuerda y la polea. Y tenemos el plano inclinado acá, tenemos el auto. Entonces, por ejemplo, el auto está quieto aquí, ¿cierto? Porque está en equilibrio con el peso que tenemos acá, pero también tienen que considerar que siempre que hay dos superficies de contacto, en este caso la rueda y el plano inclinado, hay una fuerza de roce que está involucrada acá. Si no se está moviendo, hay una fuerza de roce estático, y si se está moviendo, una fuerza de roce dinámico o cinético, ¿ya? Si está en movimiento el auto. Y aquí tenemos un dinamómetro, lo cual se está moviendo a medida que yo voy ejerciendo una fuerza. Entonces, mientras más tiro, ¿cierto?, va aumentando la medición del dinamómetro. ¿Sí? Ahora, la fuerza de roce se denomina como F sub R, y se calcula como el coeficiente de roce, mu, que va a depender de cómo sea la superficie. Por ejemplo, el coeficiente de roce de la madera es distinto del coeficiente de roce del acero, del aluminio. Cada material tiene un coeficiente de roce, y siempre está entre 0 y 1. 0,1, 0,19, 0,23. Siempre ese coeficiente de roce tiene un valor muy pequeño, menor a 1. Y se multiplica por la fuerza normal, que dijimos que era una fuerza de reacción perpendicular a la superficie de contacto. Entonces la definición de fuerza de roce dice: es una fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo, es el causante de la pérdida de energía de un sistema en movimiento, y existe solo si hay contacto entre cuerpos. Ejemplo, una caja y el suelo, una pelota y el aire, etc. Particularmente en la Tierra siempre existirá roce. Lo único que podemos hacer es minimizar sus efectos. Entonces, el roce estático, dice, evita el movimiento cuando se le aplica una fuerza a cierto sistema. Sin embargo, del momento que se logra el movimiento, el roce obtiene un valor máximo. Entonces, el ejemplo que puedo tener yo de un roce estático es cuando se me queda en pan el auto. Cuando el auto no quiere partir por la batería, le saco el freno de mano, ¿cierto? Y primero ejerzo una fuerza suavecita, ¿cierto? Al ver que el auto no se mueve, tengo que hacer una fuerza mucho más grande para vencer el roce estático y tener un roce cinético. ¿Sí? Entonces, el roce estático, ¿cierto?, siempre me va a costar mucho más mover un auto que esté en reposo que mover un auto que esté en movimiento. ¿Sí? Entonces dice acá, el roce cinético no evita el movimiento cuando se le aplica una fuerza a cierto sistema, sin embargo, le reduce aceleración al sistema. Entonces, cuando hablamos de la fuerza de roce, es una fuerza súper importante que uno tiene que considerar, porque, por ejemplo, si no tuviéramos roce entre el suelo y nuestras zapatillas, andaríamos resbalándonos todo el tiempo. Y vemos que esa fuerza siempre está porque vemos que se van gastando nuestros zapatos. Pues a medida que lo vamos usando, vamos gastando nuestra suela, nuestra goma. Ahora, con respecto a la ley de Newton, la primera ley de Newton es la ley de inercia, y la inercia dice que es la capacidad que tiene un cuerpo para mantener su estado de movimiento. Por ejemplo, aquí viene una persona en su auto, descapotable, ¿cierto? El auto viene con cierta velocidad, y la persona que está dentro adquiere la misma velocidad que va el auto, ¿sí? Entonces, cuando uno frena repentinamente, uno lo que hace al apretar el freno es frenar bruscamente, pero nuestro cuerpo va con la misma inercia, continúa con la misma inercia, con la velocidad que llevaba, porque nuestro cuerpo no tiene un freno para yo poder frenarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno frena de una, nuestro cuerpo siempre tiende a irse hacia adelante. Y si uno acelera rápidamente el pie, también el cuerpo tiende a irse hacia atrás. En este caso, cuando choca contra el muro, ¿cierto?, se le pone como una barrera. ¿Qué pasa? Que el auto choca, ahí debería hacerse pebre, pero como en una imagen se va hacia atrás nomás, pero la persona que está en el auto va sin cinturón y sale volando. ¿Ya? Entonces, todo cuerpo mantiene su estado de movimiento, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza externa. Y en la ley de inercia, por ejemplo, en el caso de la estática, la sumatoria de fuerzas, uno va a considerar todas las fuerzas que actúan en el sistema, y la sumatoria de todas estas fuerzas va a ser igual a 0. ¿Sí?
Ahora, muy diferente ocurre para la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Entonces dice, la fuerza neta o total que se aplica sobre un cuerpo corresponde a la tasa de cambio del momentum lineal respecto al tiempo. Matemáticamente corresponde a la derivada del momentum lineal con respecto al tiempo. Entonces, el momentum lineal, ya lo van a ver ustedes, se calcula como P, que es la masa por la velocidad, ¿ya? Entonces, para obtener la fuerza, lo que tengo que hacer yo es derivar el momentum con respecto al tiempo. Y la derivada de la masa, como es un escalar, no se deriva, ¿cierto? Una constante, y tengo que derivar solamente la velocidad. Entonces, la derivada de la velocidad va a ser la aceleración. Por lo tanto, la fuerza, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el sistema, va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. ¿Sí? Y la tercera ley de Newton, esto ocurre generalmente la segunda ley para la dinámica. Cuando hay movimiento, siempre que hay un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, hay una aceleración del sistema, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción, que quiere decir que cuando yo me apoyo con la pared, con mi brazo, ¿cierto? Mi brazo no se entra a la pared, sino que le ejerce una fuerza contraria, ¿cierto?, al cuerpo que uno está ejerciendo, de la misma, pero en distintos sentidos. Entonces, cuando yo me apoyo en la pared, ¿cierto?, mi brazo no se hunde, porque la pared también me ejerce una fuerza sobre el brazo. Por ejemplo, la persona que se está dando una vuelta le ejerce una fuerza contra la pared, y la pared también le sirve como impulso para que él pueda dar la vuelta. En el caso aquí del patinador, cuando él ejerce una fuerza sobre la pared, como la pared también ejerce una fuerza, entonces lo que hace ahí es que él salga hacia atrás, ¿cierto? La misma fuerza, pero contraria hacia donde él la está ejerciendo. Y si empujo una caja, lo mismo, ¿cierto? Como la caja tiene ruedita, entonces empujo hacia un lado y continúa su movimiento la ruedita. Entonces, el día de hoy vamos a ver la estática, que viene siendo el sistema de cuerpos que se encuentran en reposo o se mueven con velocidad constante. Entonces, vamos a ver nosotros la sumatoria de todas las fuerzas que están en el sistema. En esa parte, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, que es la descomposición de todas las fuerzas que actúan ahí, y la sumatoria de todas esas fuerzas en estática va a ser igual a 0. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a ver la estática en un plano inclinado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un plano inclinado, voy a tener aquí este triangulito, ¿cierto? Donde el ángulo de inclinación va a ser el ángulo alfa que tengo yo acá. Y como dijimos, si no hay fuerza, si no consideramos el roce que hay entre el plano inclinado y la cajita, solo tendríamos dos fuerzas a considerar: el peso, que siempre apunta hacia abajo, y la normal, que es perpendicular a la superficie de contacto. Pero si yo tomo esto y lo enderezo, lo que voy a ver va a ser algo como está acá. ¿Sí? Si yo tomo este plano inclinado y lo enderezo, lo que yo voy a ver es que el peso que apunta hacia abajo aquí, al enderezarlo, el peso me va a quedar de esta forma. Entonces, para yo poder sumar las componentes en el eje vertical y en el eje horizontal, voy a tener que descomponer este vector del peso en una componente y en una componente en x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo descompongo esta fuerza peso? Ustedes saben que el seno del ángulo es el cateto opuesto, en este caso sería la fuerza en X que está aquí, dividido por la hipotenusa. ¿Quién viene siendo la hipotenusa? El valor absoluto, ¿cierto?, del peso, que sería mg. ¿Sí? Entonces, si yo digo que el seno es igual a la componente en X dividido por la hipotenusa, voy a pasar dividiendo, ¿cierto?, o multiplicando la hipotenusa para acá, para decir que la fuerza en X va a ser igual al peso, al valor absoluto de mg, por el seno del ángulo. Y en el caso del eje Y, del eje vertical, este va a ser el cateto adyacente, ¿cierto?, el que está aquí abajo, partido por la hipotenusa, igual al coseno. Entonces, como dijimos, el cateto adyacente era Y, partido por la hipotenusa, paso multiplicando la hipotenusa, y me queda que la componente en Y del peso, la fuerza en Y, va a ser igual a mg por coseno del ángulo. Ahora, como dijimos que no vamos a considerar la fuerza de roce en este caso, ya solamente vamos a considerar el peso y la normal,
tenemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos fuerzas en la componente vertical, como la normal, y el peso. Entonces, si yo la sumo vectorialmente, va a ser que la normal más el peso tiene que ser igual a 0. Pero si la descompongo por componente, en el eje Y, tengo la normal que apunta hacia arriba, y la componente Y del peso que apunta hacia abajo. Entonces, cuando yo la sumo, como están en direcciones opuestas, voy a decir que la normal hacia arriba es positiva, y hacia abajo el peso es negativo. Entonces pongo normal menos el peso en la componente Y, es mg coseno de alfa igual a 0. Y después lo que está acá restando pasa al otro lado sumando, y la normal va a ser igual a mg coseno de alfa. ¿Sí? Entonces cuando hay un plano inclinado, la fuerza normal depende del coseno del ángulo y del peso. En cambio, si este plano está con respecto a la horizontal, uno puede decir que la normal es igual al peso. ¿Sí? Entonces siempre que esté en un plano inclinado, va a depender del coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ángulo es el cateto adyacente, este lado es el cateto adyacente de este vector. Entonces hoy le pedimos que ustedes descargaran la guía, ¿cierto? Se la voy a compartir acá inmediatamente. La guía del laboratorio. Vamos a abrir acá. Ahí. Ahí. Ya. Entonces aquí tenemos el laboratorio número 4, Introducción a la Física, y tienen que pinchar aquí en este link. Nos tiró un error, así que se lo voy a compartir yo acá, lo tengo abierto, lo voy a compartir aquí en el chat, aquí para que lo puedan abrir. No sé por qué no se copió bien ahí. Entonces entren al chat para poder sacar el link, y en el link ustedes van a entrar a esta aplicación. Entonces dice acá, descomposición del peso en un plano inclinado. Vamos a cerrar esto. Ahí. Ya. Entonces aquí tenemos la descomposición del peso. ¿Ya? Entonces en nuestra guía, si ustedes vuelven a la guía, dice, utilice el siguiente link. Vamos a compartirlo igual acá. Aquí. Dice, utilice el siguiente link, y dice, para un peso de 35 newton, determine sus componentes rectangulares para los siguientes ángulos y luego compárelos con la animación. Entonces, van aquí a cambiarle, aquí pueden en la aplicación variar el ángulo de inclinación y pueden variar el peso. ¿Ya? Entonces, pueden variar el peso. Ahí dice 35 newton, pero parece que el menor peso es 50, 51, ahí 50. ¿Ya? Entonces, utilicen ahí 50. ¿Dónde están? Esa tiene que llevar. Déjalo debajo de la tela. Ahí. Vamos a silenciar ahí al compañero. Ahí. Ya. Entonces aquí ustedes van a variar el ángulo de inclinación. Por ejemplo, el primero que vamos a ver va a ser de 30 grados. Entonces fíjense qué ocurre cuando el peso de la caja, como tenían los chicos ahí en la serie, era de 50 newton. Vean que cuando el plano inclinado es de 30 grados, la fuerza que hay que hacer sobre el eje X tiene que ser la mitad solamente. ¿Sí? Solamente acá, para subir la caja y deslizarla por el plano inclinado, solamente tengo que hacer una fuerza de 25 newton. ¿Ya? Solamente de la mitad del... Cristian, ya. Solamente la mitad. ¿Sí? Entonces, aquí en la guía se le pide que ustedes vayan variando el ángulo de 30 grados, 60 grados, 45 grados y 0 grados. Y vayan calculando las componentes de cada uno. Entonces, si ustedes se fijan, para 30 grados, la componente en Y va a ser el peso, 50 newton, por ejemplo, por el coseno de 30 grados. ¿Ya? Entonces eso nos da un valor de 43.3. Y para la componente en X, que es la que es donde uno tiene que deslizar, hacer la fuerza para subir esta caja, va a ser el peso, en este caso 50 newton,
por el seno del ángulo, que son 30 grados. El seno de 30 es 0,5 y por 50 me da 25 newton. ¿Ya? Entonces, dice ahí, varían de 30 grados, después 60. Fíjense que a medida que yo voy aumentando, la componente en Y va disminuyendo su valor y comienza a aumentar la componente en X. O sea que a medida que yo voy aumentando el ángulo, se me va haciendo cada vez más pesado subir la caja por la escalera. ¿Ya? Si la escalera tiene un ángulo de inclinación de 45 grados, fíjense que tengo que hacer una fuerza de 35,4. ¿Ya? Cuando era 30 grados, yo tenía que hacer una fuerza solamente de 25 newton. ¿Ya? Y si sigo bajando, fíjense que esto va a seguir disminuyendo hasta que va a llegar un momento que aquí tengo 1 grado, ese es 0,9 newton. ¿Ya? ¿Qué pasa si llega a 0? Ya no tengo componente en X, ya el peso solamente apunta hacia abajo. Entonces la componente paralela al plano es 0 y la componente perpendicular coincide con el peso. Entonces, a medida que yo voy aumentando el ángulo, empiezo a aumentar la componente en X, ¿sí? Hasta llegar a 30 grados, que es de 25 newton. Y si sigo aumentando, sigue aumentando la componente en X, ¿sí? Y empieza a disminuir la componente del peso. Entonces, a 60 grados, ahí, a 60 grados, entonces voy a multiplicar el seno de 60 por el peso, me da 43,3. Y en el caso del coseno de 60 grados es 0,5. Entonces va a ser 0,5 por 50 newton, va a ser 25 newton. ¿Ya? Entonces, mientras yo vaya aumentando el ángulo, cada vez se va a ir haciendo mucho más pesado subir la caja por el plano inclinado. Entonces háganlo para 45 grados, dice acá, y para 0 grados. Entonces nosotros vimos que para 0 grados, ¿cierto? El peso coincide con la componente en Y, entonces la componente X es 0. Y para 45 grados, fíjense lo que pasa. El seno de 45 es igual al coseno de 45. ¿Sí? Entonces si tengo 45 grados, tengo que hacer la misma fuerza en la componente en X que en la componente en Y, para subir el peso. ¿Ya? Entonces cuando tengo un ángulo de 45 grados, tengo que hacer la misma fuerza para subir la caja o para levantar la caja. ¿Sí? Esa es la experiencia número 1. Entonces ahora si ustedes bajan acá, tienen que responder las siguientes preguntas, que dice, si quisiera empujar la caja por el plano inclinado hacia arriba, ¿qué fuerza y con qué ángulo debería aplicar como mínimo? Después dice, ¿qué ocurre con el valor de la normal al aumentar el ángulo de inclinación? ¿Ya? Acuérdense que la normal, vimos acá, es perpendicular a la superficie de contacto, entonces la normal va a ir variando, ¿cierto? Y la normal está en la misma dirección, pero en sentido opuesto que el peso con respecto a Y. Entonces fíjense, ¿qué pasa con respecto a Y si yo voy a aumentar el plano? A medida que aumento el plano de inclinación, fíjense cómo va variando la componente en Y. ¿Sí? Va disminuyendo. Entonces, a medida que voy aumentando el plano inclinado, la componente en Y se va haciendo cada vez más pequeñita. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Entonces aquí, entren acá en la aplicación y vayan variando el ángulo y vean cómo va variando el peso en la componente Y y en la componente en X. Después, la experiencia número 2, vamos a usar otra aplicación, aquí, que se llama PET. ¿Ya? Dice acá, aprieta el botón suma de fuerzas, que está aquí, valores y masas, que están acá, y comienza a aumentar el valor de la fuerza aplicada con el botón play, que sería este, y analice el valor de la fuerza de roce hasta que comience a moverse y después de moverse. Luego aumente el valor de la masa y observe lo que ocurre con los valores de la fuerza de roce y luego responda. Entonces, ¿qué tenemos que considerar acá?
tenemos que considerar que la fuerza de roce es mu, que es el coeficiente de roce, por la fuerza normal. En este caso, como no tenemos un plano inclinado, la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto, entonces apunta hacia arriba, y el peso siempre apunta hacia abajo. ¿Sí? Entonces dice, considerando solo la caja, ¿cuál es el valor de la fuerza de roce si el coeficiente de roce es de aproximadamente 0,19 y el valor de la aceleración de gravedad de la Tierra es 10? Entonces ustedes van a ver que la caja pesa 50 kilogramos y el peso sería los 50 kilogramos por los 10 metros partido por segundo cuadrado, es decir, 500 newton. Pero la fuerza de roce es el coeficiente de roce, mu, 0,19, por la normal. Y la normal tiene el mismo valor que el peso, pero en dirección contraria. ¿Sí? Y después van respondiendo estas preguntas. Si se aplicara una fuerza de 36 newton, ¿cuál es el valor de la fuerza de roce? Y si se aplicara una fuerza de 126 newton, ¿cuál es el valor de la fuerza de roce? Entonces, entren acá a la aplicación, aquí. Yo la tengo abierta acá. Ahí. Aquí. Entonces dice, aprieten aquí suma de fuerzas, los valores, la masa, ¿cierto? Y aquí, ahí está, muchas gracias Alberto. Aquí ustedes pueden darle más fricción o menos fricción. Entonces aquí nada y aquí mucho, ya si lo dejan ahí en el centro. Entonces una caja tiene 50 kilogramos, la vamos a poner ahí, y ustedes saben que para sacar el peso de la caja tenemos que multiplicarla por 10, en este caso decía ahí, para saber su peso. Entonces, el peso, la fuerza peso, apunta hacia abajo, va a ser igual a la masa, 50 kilogramos, por la aceleración de gravedad que el profesor dijo que le aproximáramos a 10. ¿Sí? Entonces, después decía, tenemos la suma de fuerzas, entonces empecemos a aplicar una fuerza. Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza aplicada. Entonces, aplico un newton, no pasa nada. Si le aplico 10 newton o 20 newton, fíjense que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción. Como la caja no se mueve, esto es una fuerza de roce estático, ¿ya? Entre la superficie de contacto y la caja. Aquí está la fuerza de roce, aquí abajito, ¿ya? Y obviamente si uno está suponiendo que la fuerza la va a aplicar de izquierda a derecha, la fuerza de roce es una fuerza contraria al movimiento, entonces la flechita saldría hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces el profesor decía, bueno, a ver, hasta 36 newton, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿cierto? No pasa nada, entonces la fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción. Entraré al computador para que le acepte, Hans. Ya. Entonces, si nosotros seguimos aumentando la fuerza, ¿sí? Seguimos aumentando la fuerza, vemos que no pasa nada todavía. ¿Sí? Fíjense cómo son los vectores de fuerza aplicada y de fricción. ¿Ya? Y aquí dice la sumatoria de fuerzas es 0. Quiere decir que la fuerza que está ejerciendo esta persona hacia acá es igual que la fuerza de fricción. O sea, necesita mucha fuerza para poder vencerla. Fíjense. Una vez, ahí, en 120 newton tengo 26 newton de fuerza. Quiere decir que la fuerza de fricción eran 94 newton. ¿Ya? Si bajamos hasta 94, ahí, la sumatoria de fuerzas debería ser 0. ¿Sí? Vamos a llevarla aquí. Aquí. Aquí en 94 newton. A ver. Sumatoria de fuerzas. Aquí. Igual. No debería moverse eso. Debería estar ahí quietito. A ver. Ahí. Si se fijan, ven que ahí, cuando yo aumento, miren, aumenta para los dos lados, pero la fricción es igual a la fuerza aplicada. Ya en 92, tampoco. 93, tampoco. 94, tampoco.
95, tampoco. 96, tampoco. ¿Sí? A ver. Ahí. Miren, 120 newton y nada. 125, 126. Ahí recién empieza a aumentar la fuerza. ¿Sí? Entonces, ahí recién en 126 se empieza a mover. Si yo lo disminuyo, le quito acá, ahí, en 94 debería esto mantenerse ahí quieto. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas debería ser igual. En 94. Ahí. ¿Sí? Ahí. Entonces ahí no pasa nada. ¿Sí? Nada, cero. Ahí, 95. Tampoco nada. Bueno, 97, nada. 100, tampoco. 110, tampoco. 121, tampoco. 126, recién se ve una diferencia. ¿Sí? A medida que voy aplicando 126, fíjense que a medida que voy aplicando la misma fuerza, va aumentando la rapidez. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce cinético ya es mucho menor. ¿Sí? Entonces ahora, si le agrego otra caja de 50, voy a aumentar el peso, ¿ven? Fíjense que la fuerza de fricción aquí es 94, pero si le agrego otra más, aumenta a 188. ¿Ya? Entonces va a depender del peso, ¿cierto? Acuérdense de que aquí aumenta 469. ¿Por qué aumenta? Porque el peso, ¿cierto? Que apunta hacia abajo, en este caso serían 250 por 9,8. ¿Tenemos la calculadora ahí? Tendríamos acá. 250 por 9,8 nos da 2450. ¿Sí? Pero para sacar el coeficiente de roce, tengo que yo dividir el peso, ¿cierto? O multiplicarlo por el coeficiente de roce. Ahora, como acá dice 469, la fuerza de roce es mu por n, entonces yo tendría que pasar dividiendo ese 469 a los 2450 para saber cuánto es el coeficiente de roce. ¿Sí? Acuérdense que el peso apunta para abajo, la normal hacia arriba. Entonces ustedes pueden ir agregándole aquí y ver cómo va cambiando, ¿cierto?, la fuerza de roce del sistema. Entonces uno puede agregar menos fricción, mucha fricción. Entonces a medida que uno aumente la fricción, le va a costar mucho más, ¿cierto?, sacarlo del sistema. Si yo lo hice con 126, aquí me va a costar mucho más. Entonces fíjense. Si le aumento mucho el coeficiente de roce, aumento mucho la fricción, fíjense que llego acá a 150 y todavía no puedo mover la caja. Ahí. 200 tampoco. 240, 250, ahí recién. Ahí recién tengo un poquito de fuerza.
¿sí? En 253. Entonces, hasta 188 era el coeficiente de roce, ¿cierto? La fuerza de roce mu por n, pero ya con 253 puedo mover esto. Entonces, si le bajo la fuerza, le bajo aquí a 189, ahí. A ver. Ahí. ¿Sí? Ahí. Ahí. Entonces vean, la fuerza de fricción ahí es la misma, y ahí la vence. ¿Sí? Ahí no se mueve. ¿Ya? Entonces entren acá, entren a las actividades que tenemos aquí, para que completen las preguntas que tenemos. ¿Ya? Si se aplica la fuerza de 36 newton, ¿cuál es el valor de la fuerza de roce? Lo ven ahí. Si se aplicara una fuerza de 126 newton, ¿cuál es el valor de la fuerza de roce? ¿Qué ocurre con el valor de la fuerza de roce si ahora colocas un refrigerador encima? Entonces vimos que cuando uno coloca más peso, ¿cierto? Aumenta el peso hacia abajo y también aumenta la normal. Y como la fuerza de roce es mu por n, entonces aumentaría el coeficiente de roce, ¿cierto? Se mantiene igual, pero la normal aumenta, entonces la fuerza de roce sería mucho mayor. ¿Y cuál es la diferencia entre el roce estático y el roce cinético? También lo vimos en la presentación. ¿Ya? Y la última experiencia que vamos a ver está en este link, que es de las poleas. ¿Ya? Lo vamos a copiar ahí también en el chat. Aquí. Aquí. Ahí. Entonces, fíjense. Tenemos aquí una masa de 1 kilogramo, y aquí tenemos una tensión de una cuerda que pasa por esta polea. ¿Ya? Vamos a suponer que las poleas son ideales, entonces aquí no hay fricción entre las cuerdas y la polea, y vemos que para levantar 1 kilogramo, vamos a suponer que la aceleración de gravedad aquí son 10 metros partido por segundo cuadrado, entonces el fuerza-peso tiene que ser igual a la tensión para que esto se mantenga en equilibrio. Entonces yo voy a tirar acá el dinamómetro, y la fuerza que voy a tener que ejercer es de 10 newton para poder levantar esa masa. ¿Sí? Entonces, si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, aquí voy a tener la fuerza-peso apuntando hacia abajo, y la fuerza-tensión de la cuerda hacia arriba. ¿Tenemos fuerza normal acá? ¿Tenemos fuerza normal acá? No hay superficie de contacto. No hay superficie de contacto, entonces no tenemos fuerza normal. ¿Ya? Si la masa está aquí en el suelo, ¿cierto? No estoy ejerciendo ni una fuerza aquí de tensión, entonces aquí tengo el peso y la normal hacia arriba. Pero una vez que yo lo levanto, lo tengo levantado, aquí tengo solamente el peso del objeto y la tensión de la cuerda. Entonces cuando hay una polea, es una misma cuerda, entonces para levantar este objeto que pesa 1 kilogramo, y yo voy a suponer que la aceleración de gravedad aquí la aproximo a 10, entonces el dinamómetro me va a marcar 10 newton. ¿Sí? Acuérdense que es 1 por 10 kilogramos metros partido por segundo cuadrado. ¿Sí? Ahora fíjense, acá en el sistema de poleas tenemos dos tensiones. Entonces si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener el peso hacia abajo, y aquí una tensión hacia arriba, y aquí otra tensión hacia arriba. Entonces, por lo tanto, el peso de esta masa, ¿cierto? La masa, cuando yo levante esto, va a haber la aceleración de gravedad, va a ejercer, ¿cierto? Hacia abajo, pero como tengo dos cuerdas, dos tensiones que apuntan hacia arriba, cuando yo tire de acá, voy a tener que hacer una fuerza solamente de 5 newton para poder levantar la misma masa. O sea, si le doy más vueltas a la polea, voy dividiendo su peso en el número de vueltas que tenga. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo
si pasa acá 2 vueltas, tengo 2 tensiones aquí en este diagrama de cuerpo libre, el peso hacia abajo y 2 tensiones hacia arriba, solo tengo que hacer una fuerza de 5 newton para poder levantarlo. Entonces, en este caso que tengo 3 tensiones hacia arriba, voy a dividir este peso en 3. Entonces ya los 10 newton van a ser 3,3. ¿Sí? Entonces, mientras más poleas tenga yo, menos fuerza voy a tener que hacer para levantar un objeto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo 4 tensiones hacia arriba. Entonces, para levantar este objeto, voy a tener que hacer con el cuarto del peso que tiene. Entonces aquí, por ejemplo, si tengo una tensión, 2, 3 y 4, voy a tener que solamente hacer una fuerza de... Voy a correr la regla que está acá. Ahí, o saco esto. Ahí. Entonces, al tirar acá el dinamómetro, voy a tener que hacer una fuerza solamente de 2,5 para poder levantar el objeto. Entonces, mientras más poleas tengo, mucho menos fuerza tengo que hacer yo para poder levantar un mismo objeto. ¿Sí? Aquí tenía que usar 10 newton de fuerza, aquí 5 porque se divide en 2, aquí 3,3 porque se divide en 3, y aquí 2,5 porque se divide en 4 tensiones. ¿Sí? Entonces, mientras más tensiones tenga yo, contraria al peso, menos voy a tener fuerza tengo que hacer para poder levantar este objeto. ¿Sí? Y sale la pregunta que viene ahí, dice, para cada uno de los siguientes casos, haga un diagrama de cuerpo libre, en el caso 1 sobre el bloque, y en el caso 2, 3 y 4 sobre las poleas. ¿Qué ocurre con la fuerza que hay que aplicar para levantar el bloque si aumenta el número de tensiones? Es lo que conversamos recién. ¿Sí? Mientras más tensiones, tengo que hacer menos fuerzas para levantar el objeto. ¿Sí? Entonces, entren en los links para que jueguen ahí y vayan viendo qué es lo que ocurre. ¿Ya? Aquí también pueden ir cambiando los objetos, ¿cierto? Y ver qué pasa. Y calcular esto ahí matemáticamente. Usen la fórmula de la fuerza de roce y vayan calculando el coeficiente de roce. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta, pregunta que quieran hacer? Todo, profesor, todo. ¿Qué cosa? Profesor, no me quedó claro lo que es a ver, ¿Qué cosa? de la experiencia número 1, ¿Sí? la experiencia número 1, el cómo tenemos que calcular. Decía usted que era el newton, lo que ¿Sí? es el peso. La caja tiene un peso, ¿cierto? Y el peso Sí, siempre sí, apunta hacia abajo, claro, independiente del ángulo de inclinación. Ahora, cuando tú tienes un ángulo de inclinación, vas a tener que descomponer ese vector entre una componente X y una componente Y. Entonces, si tú tomas acá, por ejemplo, aquí en la imagen tiene el peso que siempre apunta hacia abajo, pero tú vas a tener una componente en X que es paralela a la horizontal y una componente Y perpendicular al plano inclinado. ¿Sí? ya, Cuando tú endereces esto, si tomas después tú enderezas, vas a ver que te va a quedar chueco el peso. Entonces tú lo vas a descomponer en una componente X y una componente Y. Entonces, para este caso, cuando el peso apunta hacia abajo y tengo un ángulo de 60 grados, el peso en X va a ser el peso por el seno del ángulo, que sería el seno de 60 grados. Entonces, cuando el peso es 94 newton, tú vas a multiplicar 94 por el seno de 60 grados y te va a dar el peso en la componente X. ¿Sí? ya, ahí me quedó claro, profesor. Y después tú vas a tomar el peso, que son 94 acá, por el coseno de 60, que es 0,5, y te va a dar la mitad, 47,1. Entonces aquí dice, considera el peso de 35 y anda multiplicándolo por el coseno de 30 para el eje Y, por el seno de 30 para el eje X. ¿Sí? Ok, Obviamente, esto no está en el eje X y eje Y, sino que lo que tienes que hacer tú después como que rotar el sistema, vas a ver que el peso al rotarlo te va a quedar en un cierto ángulo,
y después tú lo descompones en el eje X y en el eje Y. Entonces aquí dice 35, pero la aplicación, el mínimo llega hasta 50, entonces pueden correrlo para que vayan verificando. No sé, pueden hacerlo de 50, de 60, de ahí para adelante. Profesor, una consulta, cuando usted dice descomponer el eje X y el eje Y, ¿ahí quiere decir que habrá que hacer algo, encontrar los puntos? No, no, ¿O no, no. no? Mira, Nada que fíjate decir, ya. acá. Fíjate acá. Lo mismo que tenemos acá. Exactamente lo mismo. Entonces, si tú te fijas, la caja está sobre un plano inclinado, ¿cierto? Está sobre esta subida. Y esa subida tiene un cierto ángulo, ¿ya? Si tú sabes que el peso siempre apunta para abajo, con respecto a la horizontal, ¿cierto? Fue un ángulo de 90 grados, aquí. Entonces, si tú tomas ese ángulo y lo giras, vas a ver que este ángulo alfa es el mismo que ocurre aquí. ¿Sí? Sí, Entonces, esta componente que está acá viene siendo la componente X del peso, de la fuerza peso, y esta componente que está acá viene siendo la componente Y de la fuerza del peso. Entonces, por eso que este pedazo es la fuerza en Y, y este pedazo de acá es la fuerza en X. Pero el peso siempre apunta para abajo. Entonces, cuando tú enderezas esto, que es lo que está acá abajo, si tú enderezas el plano inclinado, te va a quedar el peso acá, po. Es como que si tú tomaras esto y lo enderezaras, vas a ver que la normal aquí apunta hacia arriba, que la componente ni siempre apunta hacia abajo, en dirección contraria a la normal, pero aquí tenemos una fuerza con respecto a la componente en X. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que el seno de un ángulo, por ejemplo, el seno va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, si tú te fijas, ¿quién es la hipotenusa? El peso, mg. ¿Y quién viene siendo el cateto opuesto? Viene siendo la componente en X. Esta misma que está aquí, está acá. ¿Sí? Entonces, como el seno es el opuesto, que viene siendo la componente en X, partido por la hipotenusa, que viene siendo el mg, tú el mg lo pasas multiplicando al otro lado, y te queda que el peso en X va a ser igual al peso por el seno del ángulo. ¿el ¿Sí? MG, profesor, qué vendría siendo? El peso, la masa Ah, ya, y el la peso. aceleración de Ah, gravedad. verdad. Peso y Newton son dos cosas diferentes. Ya, profesor. El newton es la unidad de medida del peso. Es como el segundo es la unidad de medida del tiempo. El kilogramo es la unidad de medida de la masa. ¿Sí? Entonces, Sí. en este caso, el newton, un newton, es kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. ¿Sí? Lo que pasa es Sí. que el newton es como la unidad secundaria, pero la unidad primaria, que por el sistema internacional sería kilogramo de la masa por metro partido por segundo cuadrado de la aceleración. ¿Sí? Entonces, cuando tú juntas el kilogramo por el metro dividido por segundo cuadrado, en vez de decir todo eso, ahora va a decir que eso es un newton. ¿Sí? Ya no es Ok. necesario que pongas todo eso. Entonces, si tú te Listo, profesor. fijas, aquí la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto, pero la fuerza descompuesta en el eje Y es igual al peso por el coseno del ángulo, porque este es el cateto adyacente del ángulo, pues viene siendo como este pedazo. Esto que está aquí viene siendo lo mismo que esto. ¿Sí? Y justamente esto que Ah, está aquí es la componente ni del peso. ¿Sí? entonces eso sería el MG. Claro, el Ya. mg es el peso. ¿Mm? El Ya, listo, mg listo. viene siendo esto, que sería como la hipotenusa. ¿Ya? Pero la componente ni, que es la componente vertical, viene siendo el cateto adyacente de este ángulo. ¿Sí? Entonces, por eso que la componente ni es mg coseno del ángulo. ¿Sí? Y la componente en Sí, x viene siendo mg por el seno del ángulo. ya, profesor, ahí me quedó claro. Bueno. Entonces, acuérdense que hasta el domingo pueden mandar al mail de salazar@academicos.uta.cl. ¿Ya? Ahí manden sus informes de laboratorio
con las actividades que nosotros le propusimos, y cualquier duda o consulta me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Griselda. Acuérdense de asistir a la ayudantía y hacer todas las consultas pertinentes. No se queden con dudas. ¿Ya? ¿Hasta qué Profesor. día dijo, profesor, que se podía mandar? Hasta el domingo. Hasta las 11, ¿cierto? No, domingo no. Ya, listo, profe. Listo. Ya, cuídense, que estén bien. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Profe. Cuídese.